Bien, seguimos en este dominó político y ahorita sí ya me puse mi cubrebocas porque le digo que ando batallando con la tos, pero con este pánico que nos armó la influenza, el virus y el COVID y la influenza, ya no sabe si si la gripa es una cosa o la otra, pero andamos apanicados y pues ni modo, hay que seguir cubriéndonos. Aquí voy a traer mi cubrebocas y nuevamente localizamos a nuestro amigo, nuestro analista político del día de hoy, otra vez, el licenciado Jorge Herman Reis. Él es pues, uno de los estelares de aquí del dominó político. Y acudimos a él para preguntarle porque pues él es parte de Canacintra, él le sabe a toda la economía, cómo anda el desorden aquí que trae Andrés Manuel, la parte, lo que haya por fuera. Pero acudimos a nuestro amigo el licenciado Jorge Herman Reis para consultarle algo. ¿Cómo estamos, mi amigo? ¿Qué tal? Buenos días todavía, Javier. Buenos días al auditorio. Pues bien, oye, pues la economía triste y de capa caída. Mira, hay un tema que creo que vale la pena resaltar en el punto económico. A ver, en México no hay inversión y si no hay inversión no hay crecimiento. A ver, la ciencia económica, pues tiene algunas asegúnes, porque es una ciencia social al fin del día, es una ciencia en donde se soporta con modelos matemáticos, pero al fin del día la economía tiene que ver con demanda y oferta, y el tema de la demanda y oferta tiene mucho que ver con una cuestión social de expectativas y de cómo la gente va necesitando las necesidades propiamente de las personas, y esto tiene que ver con grupos poblacionales y con expectativas de crecimiento y con expectativas de desarrollo, y en sí, pues para cada país cuáles son sus capacidades productivas en donde son más eficientes. Pero el punto aquí es que hágasle como le hagas, hay una directa relación entre inversión y crecimiento. Y ahorita estamos viviendo una época complicada, porque ahora sí, después de 3 años, en donde prácticamente se destruyeron buena parte de las fuentes de inversión privada, hay que recordar que la parte gruesa de la inversión de la inversión productiva, llamémoslo así, ya sea en inversión directa, en medios productivos, en fábricas, en carreteras, en cosas que producen, la mayor parte viene de la sociedad civil, de la industria privada, de capitales privados, por decirlo de esa forma. Solamente un pequeño porcentaje, por más que se quiera, viene del gobierno. Ahora, el gobierno tiene allí un papel primordial, que es impulsar ciertos esquemas que permiten a la inversión privada tener, por un lado, la certeza, pero por otro lado, un plan de desarrollo en donde se vuelva más productiva aún que la inversión privada, y por otro lado, pues también lo que ellos lo aplican en sectores de mayor largo plazo, que dan un resultado de largo plazo. Uno de los problemas que estamos viviendo ahorita en cuanto a crecimiento económico está claro, ya con el tema de la pandemia, con el tema de la falta de apoyos, con el tema del desgaste prácticamente ya de 2 años, 1 año, 9 meses, que surge la primera variante del coronavirus, que nos vamos todos a nuestras casas, que las empresas no reciben ningún apoyo ni las personas, pues todo el mundo ya está ahora sí que en los huesos, la grasita ya se quemó. Y entonces tenemos un problema de que por un lado no hay inversión porque desde el 2018 se le hizo la guerra a la inversión privada, y tenemos el problema de que no hay consumo, no hay perspectivas de crecimiento, no hay dinero para invertir, Licenciado, ahí, los ahorros están licenciado, quemados. el financiero Bloomberg en la semana antier, concretamente antier, sacaron la nota que habían salido del país 1.300 millones de dólares. No, 1.300, ¿cuáles son 1.300? 13,000 millones 13 de mil, dólares. ok. Entonces me equivoqué por uno. 13,200. A octubre son 270,000 millones de pesos, un equivalente más o menos a 13,000 millones de dólares. Pero a ver, aquí lo importante es esto. A ver, de estos 270,000 millones de pesos, hay que ver que el año pasado, en todo el año, salieron 260,000 millones de pesos. Ahora, este dinero que reporta Bloomberg es dinero
que está específicamente en bonos o en instrumentos de deuda del gobierno. Esos son los que se registran dentro de esta salida de capitales. Y esta salida de capitales es muy importante porque es la forma como el gobierno se va financiando para poder hacer ciertos programas, ciertos proyectos, complementar su deuda. Cuando esto no es una contratación de deuda nueva, lo que sucede es, son bonos que tienen mucho tiempo, que probablemente se colocaron hace 10 años o 15 años, que son normalmente de largo plazo, y que lo que sucede es que los extranjeros los empiezan a vender, y el gobierno tiene que, por obligación, comprarlos. Cuando los compra, los tiene que pagar con los dólares de sus propios ingresos, y al pagarlos tiene que tomar pesos para compensar esos dólares que está pagando. Entonces, parte de lo que está sucediendo es que con el tipo de gasto y la forma de gasto que tiene el gobierno, pues lo que estamos viendo es una falta de liquidez tremenda. Entonces, mira, yo no quiero decirlo, pero se está aproximando una situación muy, muy compleja. Ya la empezamos a vivir, ya el fin de año en el sector privado ya se ve muy complejo. No hay dinero fluyendo, no hay inversión, no hay consumo, el consumo está de capa caída. Hay que recordar que la época de fin de año es esta época donde los negocios recuperan lo que de alguna forma no ganaron a lo largo del año, y este año se ve complejo, pero aparte con el proceso inflacionario que tenemos, que efectivamente es un proceso que es a nivel mundial, pero que aquí en México está pues engrandecido, podemos decir, por el hecho de la baja de crecimiento y una serie de condiciones más que tenemos, pues la verdad es que se ve que la condición de la realidad económica, y estamos hablando nada más de economía, en la cual estamos viviendo, se ve sumamente retante para México. Ahora, aquí, Javier, lo más importante de todo es, número uno, que tenemos que empezar a reconocerlo. Hay una gran parte de la población de México que estas caídas económicas no les pegan luego. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, en México hay todavía una gran parte de la población que vive por abajo del nivel de la pobreza, y estas personas pues no les afecta tanto porque no están en un empleo formal, no tienen ingresos formales y no les pega directamente. Ahora, los indicadores son claros. Mucha de la gente que estaba podemos decir, la clase más rica, pues pasó a clase media, y la clase media tuvo una pérdida de 9 millones de personas durante el año pasado, más lo que se acumula este año por esta continua crisis. Y por lo que vemos bajaron es que de clase media a la baja. A la baja, clase media a baja, a la pobreza, 9 millones de personas prácticamente. Fíjate, oye, bueno, ahorita te voy el comentario que hizo nuestro presidente ayer. Pero mira, ya siguiendo hablando de economía, tú que le sabes mucho a esto, eres un experto en economía, licenciado, que se tambalearon las bolsas y el peso por proponer a esta subsecretaria de egresos, Andrés Manuel, esta Victoria Rodríguez Ceja, que la quiere proponer como gobernadora de Banjico. Él cree que es un banco como Santander, como banco, ¿verdad? Esto es lo de Banjico. Y parece ser que se tambalearon las bolsas. ¿Puede ser las bolsas y el peso también la prioridad? Hay que recordar que López Obrador es una persona que tiene una forma de pensar voluntarista. ¿Qué quiere decir esto? Que él confía en que no importa el conocimiento, no importa la aplicación de la ciencia y tecnología, sino de la voluntad. Lo que logra las cosas son las voluntades. Estas personas que piensan que la voluntad mueve montañas. Pues sí, la voluntad mueve montañas, pero tienes que acompañarte de un tractocamión, de equipo, de equiparte con cosas como inteligencia, como planeación, como ciencia, como estudio, y él no considera esto. Ahora, esta muchacha, efectivamente, mira, el tema del Banco de México es un tema complejo. ¿Por qué? Mira, la muchacha hasta ahorita no necesariamente
tiene muchos negativos. El negativo principal que se ve es que no tiene experiencia en manejo monetario. El manejo monetario de la economía es muy diferente al manejo fiscal. Las dos herramientas que tiene un gobierno para empujar el tema económico es las herramientas monetarias y las herramientas fiscales. Las herramientas fiscales tienen que ver con todo lo que recaba de la sociedad de forma de impuestos y otro tipo de formas de recabar, y la forma en cómo lo gasta para impulsar ciertas políticas públicas. Y la parte monetaria tiene que ver con cómo maneja lo que es la moneda, que al fin y al cabo es un papel fiduciario que se da por la confianza que tenemos en el peso, en este caso, en México. La confianza del peso es lo que le da el valor al peso. Ahora, el problema que hemos tenido es que hay un tema de confianza en el peso que no es de ahorita. La confianza en el peso empezó a tambalear desde principios del mandato de López Obrador, desde el 2018, pero no se notó porque hubo también un tema paralelo de la moneda que es de referencia a nivel mundial, que es el dólar, en donde el dólar se debilitó en esa confianza. Entonces, al debilitarse el dólar, la debilidad del peso no fue evidente. En este momento, el tema de Victoria, de la sustitución no la sustitución, simplemente que se anunció que no iba a ser el gobernador de Banco de México, aunque ya se sabía desde agosto, pero que el secretario de Hacienda no iba a ser Arturo Herrera, se me iba el nombre, quería decir Santiago Nieto, quería decirme, no, pero Arturo Herrera, ya son otros. Sí. Pero bueno, el tema la candidatura se bajó desde agosto. Aquí el problema fue cómo se están manejando las cosas. A ver, Javier, este gobierno ha resultado ser autoritario y opaco. Y no hay día que el presidente no nos recuerde con hechos lo autoritario y lo opaco que es. Esta semana, el hecho de haber designado a Arturo Herrera para el Banco de México y un mes después de que se designó haberlo bajado y habérselo callado, sin tener un plan, sin decir las cosas, sin informar a quien se debe. A ver, el presidente, esta cosa de que dijo alguna vez, yo ya no me pertenezco, a ver, tomémoslo en serio, él se debe a nosotros, él debería de informarnos, pero nada más lo dice de dientes para afuera. Y esa es la indignación que debemos empezar a tener. Entonces, a ver, él ha destruido valor económico al destruir el Estado de Derecho, al tomar decisiones contrarias al Estado de Derecho, al no dar pasos claros, y esto es evidente, contra lo que mucho anunció y mucho utilizó de la corrupción. No hay pasos claros, no hay cuestiones de sanción a la corrupción claras, al contrario, ha vuelto un gobierno sumamente opaco. El mismo tema del decreto que después él ya le llamó que no es decreto, es acuerdo. El hecho es que está haciendo todos los días algo que nos recuerda que es una persona autoritaria, que es una persona que nada más le gusta que le hagan caso a lo que él dice, sin razón, sin escuchar, sin dialogar, sin tomar en cuenta a nadie más de lo que él considera, y aparte es opaco, entonces ni siquiera está rindiendo cuentas, y eso es lo que vemos en economía, para empezar, pero en seguridad, pero en Estado de Derecho, pero en salud, entonces el tema aquí muy fuerte, Javier, es que la realidad tarde o temprano te alcanza, y a este gobierno la está alcanzando muy rápido. En el tercer año pues no hay por dónde, él sigue aventando distractores, pero en la cartera yo creo es el payaso principal y es el actor principal del circo que trae Andrés Manuel López Obrador, donde quiere que todos los días todos estemos enfocados a las payasadas. Licenciado,
Vamos permíteme un corte, ¿sí? Un corte y Claro regresamos. que sí, regresamos a retomar seguir platicando. programa. Ok, vamos a un corte. Ahorita regresamos.